Jóvenes estudiantes, tengan ustedes buenos días o buenas tardes o buenas noches. Hoy deseo llegar a casi concluir el programa analítico completo. Hoy vamos a terminar toda la parte que corresponde al análisis completo de una función. Ya hemos avanzado bastante, hemos avanzado continuidad, discontinuidad, ya sean evitables o no evitables, y si son no evitables de primera o de segunda especie, con sus respectivas rectas asíntotas verticales y rectas asíntotas horizontales. Luego hemos aprendido a derivar una función y sabemos que la derivada se interpreta como la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto de derivación. Eso nos permite entonces hacer que la pendiente de la recta tangente sea 0 para la derivada de una función y así poder encontrar las coordenadas de los valores extremos de la función, o sea, los máximos relativos en coordenadas XY y los mínimos relativos en coordenadas XY. Ahora vamos a dar un paso más adelante en el análisis completo de una función y vamos a hablar de la derivada de segundo orden. ¿Qué es la derivada de primer orden y qué es la derivada de segundo orden? Vamos a analizar las derivadas de segundo grado y su interpretación geométrica. Para una función f cualquiera definida por el conjunto de pares ordenados xy, tal que y es igual a f de x, en donde x pertenece al dominio de la función f. La derivada de f de x respecto de x la hemos llamado f' de x o simplemente y'. Ahora, ¿qué es la derivada de segundo grado? La derivada segunda de f de x respecto de x dos veces no es más que volver a derivar la función, la derivada de la función. Viene a ser la derivada de f' de x respecto de x. O sea, la derivada de la derivada. Nada más. O sea, es el límite cuando delta x tiende a 0 de f' de x más delta x menos f' de x dividido entre delta x. O sea, es igual a el límite cuando delta x tiende a 0 de delta f' de x entre delta x. Como ven, es la derivada de la derivada. En la calculadora calculamos la derivada primera de una función y luego a continuación calculamos para el resultado de esa derivada la derivada nuevamente. Y eso es la derivada de segundo orden. No hay para qué complicarse la vida. Voy a hacer un ejemplo aquí en el pizarrón mismo de una función muy sencilla de la cual no necesito consultar a la calculadora el resultado de la derivada, porque como yo estudié en una época en donde se derivaba por tablas, hasta la fecha de hoy todavía me recuerdo el resultado de la derivada de algunas funciones sencillas, sea f de x igual a 3x al cuadrado más 4 por x más 6. Entonces, f' de x será igual
a la derivada de 3x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2 por x. Por x elevado a la 1, o sea, 2 por x. 3 por 2, 6. Por x elevado a la 2 menos 1, por la derivada de x respecto de x, que es 1. Más la derivada de 4 por x, que es igual a 4, por la derivada de x respecto de x, que es 1. Más la derivada del 6, que es una constante, que es 0. Entonces, aquí tenemos la derivada de primer orden de la función. Ahora puedo calcular la derivada de segundo orden, f2' de x, que será igual a la derivada de 6 por x, que es 6. La derivada de x respecto de x es 1, más la derivada del 4, que es una constante, que es igual a 0. O sea que la derivada de segundo orden de f' es la constante 6. Nos hemos vuelto a derivar el resultado de la derivada. Lo voy a demostrar con la calculadora de que los resultados que he obtenido son los resultados exactos que se pueden obtener en la calculadora algebraica, puesto que ahora en la modernidad del siglo XXI ya no usamos tablas de derivadas, sino que directamente usamos calculadoras algebraicas. En primer lugar, enciendo la calculadora, aprieto la tecla menú ON. Y luego me pregunta si voy a hacer calcular o gráfico. Voy a calcular. Ya estoy en el modo calcular. Menú. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tipo de cálculo? Cálculo de números, cálculo, o sea, hacer suma de 2 más 3 o multiplicación de 3 por 2, etc. No voy a hacer eso. Álgebra, resolver ecuaciones o inecuaciones, no voy a hacer eso. Cálculo diferencial, sí. Voy a calcular la derivada. Es la primera opción en cálculos diferenciales, ¿de acuerdo? Entonces selecciono derivadas y me pregunta respecto de qué variable. Ahí están, ven ustedes cómo flashea pidiendo la variable. Le coloco variable x, respecto de x. ¿Qué función? ¿Cuál es la función que seleccionamos? 3 por x al cuadrado más 4x más 6. F de x es igual a, abro paréntesis, 3 por x al cuadrado más 4 por x más, me quedó a la espalda el pizarrón, más 6. Más 6. Esa es la derivada que vamos a calcular. Voy a mostrarla primero, ¿ya? ¿Ya? Ya. Enter. Ahora muestra el resultado. Ya. El resultado. Acá está la derivada. La derivada y a la derecha. Está el resultado. 6x más 4. Que es exactamente lo que mostró en el el pizarrón. resultado que yo calculé En el pizarrón. usando tablas de derivadas que las conozco de memoria todavía, las que usábamos en el siglo XX. Ahora todo se lo hace con la calculadora algebraica. 6x más 4 es la primera derivada. Entonces voy a calcular nuevamente en acción cálculo, menú, nuevamente cálculo, diferencial, derivada. La derivada respecto de x. Vamos a mostrar que ahí se pone Sí. x, ¿no? Sí. Respecto de x. Y arriba ya se la pone función 6x más 4, Esta es la que es función. el resultado de la derivada primera. Ya. 6 por x más 4. Ya, la mostramos. La derivada del resultado de la derivada de primer orden. Y ponemos enter. Enter, y el resultado es, De la derivada. el de la derivada de segundo orden es Seis. 6. Exactamente como
Y la derivada de la derivada. Y la derivada de 6x es 6. La derivada del 4 es 0. ¿De acuerdo? ¿Y cómo es que yo lo sabía eso? Porque la conozco todavía, la tabla de derivadas del siglo XX, y que está en los libros de cálculo diferencial, de integral, las tablas de derivadas. Está para que ustedes lo revisen. Pero la calculadora algebraica que corresponde al siglo XXI, porque recién estas calculadoras algebraicas aparecieron, dieron su nacimiento en el siglo XXI. A finales del siglo XX. Por eso es que tenemos la Texas TI 94, que quiere decir año 1994, después la TI 96, y de ahí directamente la TI Inspire CX CAS, que es la que yo estoy usando, que es la última calculadora que ha sacado la Texas. Seguramente van a ir sacando otras calculadoras posteriores, pero que básicamente van a hacer lo mismo. Como la Casio, ¿no? Hay otra marca de calculadoras, las Casios, sacó también una calculadora previa en el siglo XX, a finales del siglo XX, y luego sacó su calculadora definitiva, la ClassPad 330 que también es Casio, buena, que hace exactamente lo mismo que la Texas. Ahora vamos a ver cómo se aplica la derivada de segundo orden, o sea, la derivada de una función. Recordemos que la derivada de una función de primer orden, en la derivada de primer grado, ya hemos analizado en la clase anterior su interpretación geométrica, que es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto de derivación. Si la pendiente de la recta tangente, o sea, tangente de alfa, es igual a 0, ahí obtenemos los valores extremos de una función. Podemos encontrar entonces, igualando la primera derivada a 0, el máximo relativo, las coordenadas de un máximo relativo o las coordenadas de un mínimo relativo, porque allí las pendientes de la recta tangente son 0. O sea, son rectas tangentes horizontales. Ahora, en la interpretación de la segunda derivada ya no habla de pendientes de rectas tangentes. La interpretación geométrica de la segunda derivada solo considera el signo de la segunda derivada. La interpretación geométrica de la derivada de segundo orden es la evaluación de la curvatura de la función. Si la derivada de segundo orden en esta función que me sale 6, cualquiera sea x, porque el resultado de la segunda derivada no depende de x, o sea, siempre será 6. Si la derivada de segundo orden es positiva para un valor de x, entonces la curva es cóncava hacia arriba. Ya. Si la derivada de segundo orden para cualquier valor de x es positiva, no importa el resultado numérico, que sea positivo. Para esta derivada que acabamos de calcular, el resultado es 6, o sea que cualquiera sea x, siempre la derivada será positiva. La curva es cóncava hacia arriba. Si la derivada de segundo orden de x resulta negativa para un valor de x cualquiera, entonces la curva es cóncava hacia negativa, es cóncava hacia abajo. Y si la derivada de segundo orden de x es 0, entonces no tiene curvatura. Puede ser que sea horizontal, puede ser que sea oblicua la curva o la recta, pero no va a tener curva. Ascendente o descendiente o bien horizontal, no tiene curvatura. ¿De acuerdo? Su curvatura es 0. Pero no siempre ocurre esto en líneas rectas. Puede ser que nuestra curva
sea una curva caprichosa que tiene un valor extremo máximo y un valor extremo mínimo. Aquí tenemos un punto máximo. Acá tengo un punto mínimo. Y sucede que cuando la segunda derivada es 0, tenemos un punto en donde la función cambia de curvatura. Aquí la función es cóncava hacia abajo. A la izquierda de este punto en donde la segunda derivada es 0, la curva es cóncava hacia abajo. La segunda derivada es negativa. Pero a la derecha de ese punto, en donde la segunda derivada es 0, la curva es cóncava hacia arriba. O sea, la segunda derivada es positiva, cóncava hacia arriba. Y en este punto, la segunda derivada no es f de 0, es f de x. Es 0 el resultado. Quiere decir que en ese punto no hay curvatura. Pero no puedo decir que es una recta como lo afirmamos en el caso anterior, porque no es un espacio lineal, es un punto específico, un valor de x en donde la segunda derivada es 0. Esto se llamará punto de inflexión. O sea, un punto tan solo de la curva que no tiene curvatura, que no tiene flexión. Es justo en donde ocurre un cambio de curvatura. Punto de inflexión. A la izquierda del punto de inflexión es cóncava hacia abajo y a la derecha del punto de inflexión es cóncava hacia arriba. Y aquí tenemos un punto máximo relativo y aquí tenemos un punto mínimo relativo. Para eso sirve el análisis de la segunda derivada, para encontrar cuál es la flexión de la curva, si es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo o directamente no tiene concavidad y la segunda derivada es 0, que puede ocurrir en una línea recta o puede ocurrir en un solo punto, que es un punto de inflexión, o sea, en donde ocurre un cambio de curvatura. Para eso sirve la segunda derivada. Con el análisis de la primera derivada para encontrar valores extremos, o sea, máximos relativos y mínimos relativos, incluidos sus coordenadas en x y y, y ahora con la derivada del segundo orden, podemos encontrar la curvatura de la función. Si se flexiona cóncava hacia arriba o se flexiona cóncava hacia abajo. Cuando la segunda derivada es positiva es cóncava hacia arriba y cuando la segunda derivada es negativa es cóncava hacia abajo. Y cuando hay un cambio de curvatura, como en el gráfico ese que dibujé, tenemos un punto de inflexión, que a partir de ese punto hacia la izquierda la curvatura es una y del punto hacia la derecha la curvatura es opuesta. Es un punto de inflexión, hay un cambio de curvatura. ¿De acuerdo? Con este análisis geométrico de la derivada de primer orden para encontrar valores extremos, máximos y mínimos relativos, con coordenadas incluidas, y con la segunda derivada que nos permite encontrar la flexión de la curva, si es cóncava hacia arriba o es cóncava a la derecha, hacia abajo, en la derivada de segundo orden, hemos concluido todos los puntos necesarios para realizar el análisis completo de una función. Primero, con continuidad, podemos encontrar
las rectas asíntotas verticales, rectas asíntotas horizontales. Con la derivada de primer orden podemos encontrar los valores extremos, máximos y mínimos relativos. Y con la segunda derivada podemos encontrar si es cóncava hacia arriba en un intervalo del dominio o en un punto del dominio, o si es cóncava hacia abajo, o si se encuentra en un punto de inflexión en donde hay un cambio de curvatura. Con eso entonces podemos ya no realizar un gráfico aproximado, sino podemos realizar un gráfico exacto de la función, que es uno de los objetivos básicos de esta materia. Resolver el primer problema de la geometría analítica. A partir de un modelo matemático en dos variables, definir el gráfico exacto de la función en base a un análisis completo de la función. Primero, cálculo de dominio. Segundo, análisis de continuidad y discontinuidad. Y así sabemos si hay rectas asíntotas verticales o rectas asíntotas horizontales o ambas, y si la función es discontinua evitable o es discontinua no evitable. Y si es no evitable puede ser de primera especie, un salto de la función, y si es de segunda especie es una discontinuidad asintótica vertical. Y ahora, con la derivada de primer orden encontramos los máximos relativos y los mínimos relativos igualando la primera derivada a cero. Y ahí en las coordenadas x, y, donde la derivada es cero, la pendiente de la recta tangente es horizontal. Ahí necesariamente existe un máximo relativo o un mínimo relativo. Luego volvemos a derivar la función y entonces analizamos en el máximo relativo cómo es la curvatura de la función en el valor extremo. Si es cóncava hacia abajo o es cóncava hacia arriba. Y si hay otro valor extremo, también volvemos a analizar en ese valor extremo cómo es la curvatura de la función. Y si hubo un cambio de curvatura, necesariamente entre los dos valores extremos ha ocurrido un punto de inflexión, o sea, un cambio de curvatura. Entonces la segunda derivada la igualamos a cero y encontramos el valor el punto en donde la segunda derivada se hace cero, que es el punto de inflexión. Y a partir de ahí a la izquierda hay una curvatura y de ahí a la derecha de ese punto de inflexión otra curvatura. Tenemos todas las herramientas para elaborar ya un gráfico exacto de una función. Ahora les voy a dar un práctico para que me elaboren gráficos, análisis completo de una función. A continuación les voy a entregar un práctico para que se dediquen exclusivamente a realizar el análisis completo de una función. Primero, dominio de la función. Segundo, análisis de continuidad y discontinuidad, encontrando las rectas asíntotas que existan, si existen. Luego, valores extremos, o sea, calcular la primera derivada o la derivada de primer orden y buscar los valores en donde se hagan cero las derivadas de primer orden, o sea, buscar los valores extremos de la función, donde la recta tangente es horizontal, y encontrar las coordenadas de esos puntos, de los máximos y de los mínimos relativos de la función. Y luego hacer el análisis, calcular la derivada de segundo orden y hacer el análisis de curvatura de la función. Verificar si la derivada de segundo orden se hace cero en algún lugar y ver cómo es la curvatura a la izquierda y cómo es la curvatura a la derecha. Si es positiva es cóncava hacia arriba a la izquierda, y si es negativa a la derecha es cóncava hacia abajo. O sea, en el punto de inflexión ha ocurrido un cambio de curvatura. Con
esos resultados de análisis de las derivadas de la continuidad, los valores extremos de la derivada de primer orden y el análisis de curvatura y puntos de inflexión, podemos elaborar el gráfico exacto de la función. Luego, con su calculadora algebraica, la grafican la función y verifican que su gráfico es correcto. Les voy a entregar un práctico para que hagan ese trabajo.